Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es revoluciones industriales y eso nos obliga a detenernos de momento en el relato de hechos políticos de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, en las últimas clases hemos hablado cómo desde finales del siglo XV España comienza a conquistar América y eso le va a valer para que durante el siglo XVI España sea la potencia indiscutible de Europa. También hablamos luego sobre el siglo XVII y cómo algunos reinos comenzaron a surgir, primero como competencia directa a España, pero luego comenzaron a tener un poder propio. Hablamos, por ejemplo, de Francia y de Inglaterra. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de los siglos XVIII, XIX e incluso los primeros años del siglo XX, pero no enfocándonos en el aspecto político, sino más bien en el aspecto económico en cuanto a sistemas de producción. Es decir, hoy vamos a explicar cómo las sociedades pasaron de ser manufactureras artesanales, en donde la mano del hombre, la mano de las mujeres, era el factor que permitía la producción de distintos utensilios, para ahora ser reemplazada por la máquina. Es cierto que las máquinas también necesitan las manos del ser humano para ponerse en funcionamiento, pero ahora ya no hablaremos de manufactura artesanal, sino que empezaremos a hablar de manufactura industrial, porque serán las máquinas con su impulso y con su fuerza lo que permita un nuevo ritmo de producción, y esto afectará directamente a las sociedades desde la época de las revoluciones industriales hasta el día de hoy. Por eso es que te pido que me prestes mucha atención y que podamos desarrollar juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto que intenta explicar de manera resumida de qué trata o de qué va la clase del día de hoy. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de aquellos procesos de transformación tecnológica, es decir, vamos a ver cómo la tecnología va cambiando y va evolucionando constantemente, pero esta tecnología estará aplicada a procesos de producción de mercaderías, es decir, de aquellos productos que el ser humano necesita como consumidor, ya sea productos básicos o ya sea productos, no sé, de menor necesidad, pero que de todas maneras llenan la satisfacción de cada uno de los individuos dentro de una sociedad. Todo este ciclo de producción, sin embargo, tiene una característica y es que tiene que contar con una fuente de energía. Por ejemplo, aquí te presento a uno de los inventos clásicos de la sociedad industrial como fue en su momento la locomotora. Pero la locomotora se podría haber inventado y sin embargo no podría funcionar o no podría haber funcionado si es que no tenía tras de ella una fuente de energía que permitiera su movimiento, su desplazamiento, su funcionamiento. En el caso de la locomotora fue la energía del carbón lo que permitió su real funcionamiento. De todo eso hablaremos en los siguientes minutos. De momento, hablemos del periodo en el cual nos encontramos. Ahora vamos a hablar de la edad contemporánea. La edad contemporánea empezó oficialmente en 1789 junto con la Revolución Francesa y la vivimos hasta la actualidad. Es decir, los seres humanos nos encontramos actualmente en una edad que ha sido llamada contemporánea. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en este tema con una intención y es explicar precisamente de qué trata el industrialismo. Por eso vamos a decir que estamos hablando del proceso por el cual la sociedad va a pasar de ser rural, muchas veces dedicada a la agricultura, que por miles de años había sido la actividad principal de las distintas sociedades en el mundo, junto con la comercial, es decir, junto con la actividad que permite el intercambio de productos, y ahora, a partir de este industrialismo, poco a poco las sociedades comenzarán a ser cada vez más urbanas, es decir, la vida de los distintos miembros de la sociedad comenzará a aglomerarse en las ciudades, como es un hecho factible, un hecho que podemos comprobar el día de hoy, y a la vez comenzará a ser cada vez más mecanizada. Eso también lo podemos comprobar simplemente por el hecho de estar ahora mismo utilizando una computadora para poder comunicarnos y para poder llevar a cabo esta clase. Entonces, urbanidad, es decir, vida en la ciudad, y una vida mecanizada serán los productos de una sociedad industrial de la cual
vamos a hablar el día de hoy. El origen de todas estas sociedades industrializadas están en el siglo XVIII en una pelea constante entre Gran Bretaña, también podríamos decir Inglaterra, si es que no nos queremos confundir, y Francia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Gran Bretaña con el paso del tiempo había conseguido cierta estabilidad con su monarquía constitucional. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Sin embargo, a Francia le tocó vivir una etapa política totalmente distinta. Mientras Inglaterra conseguía prosperidad, estabilidad y sobre todo conseguía un surgimiento muy sólido de su economía, Francia se enfrascaba en una etapa completamente crítica de su vida política. Por eso es que tuvo que recurrir incluso a la Revolución Francesa y eso trajo muchas consecuencias en parte positivas y en parte negativas. Lo cierto es que como colofón, como punto final de esa Revolución Francesa, vamos a obtener que en Francia surge la figura de Napoleón Bonaparte, un general francés que comenzó a tener todo el poder, se declarará incluso en determinado momento emperador de los franceses, y lo primero que va a hacer es bloquear, es imponer un bloqueo a toda Gran Bretaña. Como podemos ver ahí en nuestro mapa, Gran Bretaña es esa isla que se encuentra al norte de Francia, y Napoleón lo que va a hacer es obligar a todos los puertos europeos a que no puedan comerciar con Gran Bretaña. Obviamente, si tú bloqueas a un país para que no pueda comerciar con ningún otro de Europa, no te queda otra opción que comenzar a pensar en cómo producir para ti mismo. Y de esa manera el industrialismo nacerá en Gran Bretaña, y a la vez en Francia también tiene una necesidad, y es que Francia comienza a conquistar territorios en Europa con el liderazgo de Napoleón, pero para poder producir un intercambio con todos esos nuevos territorios, también en Francia comenzará a nacer el interés por el industrialismo. Entonces vemos cómo tanto en Gran Bretaña como en Francia, por diferentes razones, pero se comienza a pensar en el industrialismo, es decir, en un nuevo ritmo acelerado de producción para cubrir sus necesidades. Por más que hay este conflicto permanente entre Gran Bretaña y Francia, sin embargo, estamos en una etapa en donde no hay enormes guerras. Ya no se viven las guerras de la Edad Media, ya no se viven las guerras de años pasados. Por ejemplo, por seguir hablando entre Inglaterra y Francia, o Gran Bretaña y Francia, podríamos decir que siglos atrás se habían enfrentado en la guerra de los 100 años, por ejemplo. Eso ya era impensable en esta época. Por lo tanto, aunque hay enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia, sin embargo se vive un clima de ausencia de grandes guerras y a la vez de muchas necesidades que van a llevar al cumplimiento del industrialismo en cada uno de sus territorios. Por otra parte, a nivel de economía, podríamos decir que es el capitalismo que surge en esta ocasión como sistema político que va a tratar de ordenar toda la lógica de las sociedades. Es decir, por primera vez el dinero no solamente va a significar riqueza como acumulación, sino que ahora el dinero se va a convertir en una herramienta de producción, porque el dinero va a permitir que los capitalistas, que los burgueses puedan comprar, puedan hacerse dueños de las máquinas, es decir, de los medios de producción, que a su vez van a permitir crear los productos que terminen significando nuevas rentas para los capitalistas, y de esa manera el dinero a partir de ahora significará más dinero. A eso se le llama el capitalismo, y veremos cómo eso va a tener consecuencias directas en la agricultura, en el comercio y en la demografía, es decir, en el aumento de la población en cada una de las ciudades. Hablemos de la primera revolución industrial, que va a tener cabida entre los años 1750 a 1850. Claramente las características de esta época es la innovación tecnológica, es decir, prácticamente veremos cómo la tecnología, que ha avanzado muy lentamente a través de los siglos, recién ahora empezará a despegar, y serán las industrias textil, siderúrgica y la industria de los transportes las que se vean principalmente afectadas para
digamos, para bien, para modernizarse. Esta también es una etapa en donde las patentes, es decir, la propiedad de los inventos, comienzan a impulsarse para de esa manera saber no solamente quién es el autor del invento, sino para que el autor del invento tenga la potestad de ganar dinero siempre que otra persona quiera utilizar ese invento. Aquí, por ejemplo, vemos grandes maquinarias de la industria textil, son maquinarias hilanderas que permiten seguramente acelerar el ritmo de producción dentro de los grandes industrias y dentro de las grandes fábricas de textiles, de tejidos. Son las universidades escocesas en un inicio las que van a promover todas estas patentes a través de su escuela de derecho, a través de sus abogados, sobre todo las universidades de Glasgow y de Edimburgo. Las fuentes de energía típicas de esta primera revolución industrial son las energías a vapor y la energía del carbón. Veremos cómo todas las maquinarias de esta etapa pueden entrar en funcionamiento gracias a la energía que genera tanto el vapor como el carbón. Por ejemplo, en el caso del vapor sometido a grandes presiones, vemos cómo es impulsado con una fuerza que es capaz de mover a las primeras maquinarias de la revolución industrial, de la primera revolución industrial. Y luego también veremos cómo el carbón, a través de procesos de fundición, puede ser un producto necesario para conseguir los primeros combustibles que se generen en la industria, en las sociedades industriales. Todo esto no habría sido posible si es que no se crea una máquina súper especial, una máquina súper trascendental, para que todo comience a rodar, todo comience a girar ya como una puesta sin marcha atrás. Por ejemplo, en 1690, Denis Papin va a comenzar a experimentar con la fuerza del vapor y va a darse cuenta cómo sí es posible que distintos objetos puedan cumplir un ciclo de funcionamiento impulsados por la fuerza del vapor. Para 1705, Thomas Newcomen creará la primera máquina a vapor. Es una máquina compleja todavía, que sin embargo no logra obtener los resultados suficientes tanto en calidad de tiempo como en la calidad del propio trabajo. Sin embargo, su invento comenzará a difundirse por Inglaterra, por Alemania principalmente, y también por Francia, aunque como ya hemos dicho, Francia estará bastante afectada por los procesos políticos que empieza a vivir, sobre todo a finales del siglo XVIII. Otro inventor de la época es James Watt, que él sí va a conseguir crear el primer motor a vapor para uso industrial, es decir, consigue crear la primera máquina que pueda comenzar a mover a otras máquinas, y eso lo cambiará todo en la historia universal. Hablemos de algunos inventos típicos de la primera revolución industrial, como por ejemplo el carbón conseguido en coque para la fundición. El coque es un combustible que se puede obtener del carbón, pero que ha sido sometido a enormes temperaturas, muchas más elevadas de 500 o de 1000 grados, y esto fue posible gracias al invento de Abraham Derby en 1710, lo cual va a producir un enorme avance en la siderurgia. ¿Por qué razón? Porque son las máquinas hechas en base a hierro las que van a poder permitir este grado de fundición del carbón. Por lo tanto, así como se consigue un nuevo combustible en base al carbón, que es el coque, por otra parte, también las máquinas construidas en base a hierro van a comenzar a producir poco a poco nueva maquinaria, muchos adelantos que permitan que la industria siderúrgica se vaya superando a sí misma. En la industria textil, por ejemplo, se crea la máquina llamada Spinning Jenny, que es una máquina que fabrica varios hilos a la vez. Es esta que observamos aquí en la parte inferior de nuestra pantalla. Luego tenemos que decir que es el inventor James Hargreaves quien en 1765 crea este nuevo invento. Tenemos luego el barco a vapor creado por Robert Fulton en 1803. Esto va a agilizar la industria de los transportes, y la locomotora, que también va a agilizar la industria de los transportes en 1818 con su inventor George Stephenson. Aquí simplemente para mostrar imágenes que seguramente todos hemos visto en algún momento, a nuestra derecha el barco a vapor y a nuestra izquierda la locomotora, que se convertirán en los inventos más resaltantes de estos años.
Tenemos que decir que todos estos inventos se irán perfeccionando con el paso del tiempo. Ya sabemos que los barcos, con las décadas subsiguientes, llegarán incluso a tener como material principal el acero, y la locomotora obviamente evolucionará en los trenes de alta velocidad como los tenemos el día de hoy. Características de la segunda revolución industrial. Chicos y chicas, ahora hablemos de los años 1850 a 1914. Profesor, ¿y por qué 1914 tan exacto? Porque va a ser el año en que empiece la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, la Primera Guerra Mundial traerá consecuencias completamente nefastas, por una parte, para la humanidad entera, pero también será un parteaguas, es decir, habrá un antes y un después en la historia universal de los pueblos luego de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que se suele cortar ahí cualquier tipo de etapa histórica, en este caso la etapa del industrialismo. La característica principal es que ahora la aceleración tecnológica va a ser lo que imprima un nuevo tipo de característica a la segunda revolución industrial. Por ejemplo, en muy pocas décadas, si nosotros analizáramos siglos anteriores, veremos cómo el ser humano pasa del ferrocarril y de la locomotora a tener al primer ser humano en la luna, ¿verdad? Para el año 1969. Y del hombre en la luna veremos cómo al día de hoy también la tecnología ha avanzado día a día de manera tan violenta, de manera tan rápida, que a veces no nos damos cuenta exactamente de en qué momento sucedieron todos estos cambios. Tan solo hace 35 años no existía la internet, tan solo hace 15 años no existían las redes sociales como por ejemplo YouTube, y hace 12 años no eran todavía tan populares los smartphones, que recién estaban naciendo como concepto y que ya para los años recién 2010 en adelante se pondrían a disposición de todas las personas. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la característica de la segunda revolución industrial ya es que la tecnología comienza a avanzar a pasos agigantados, comienza la tecnología a traer cada vez más nuevos inventos de manera más seguida, y eso todavía lo seguimos viviendo hasta el día de hoy de manera bastante evidente para nuestros ojos. Las industrias que se ven afectadas, digamos, de manera positiva con todos estos cambios son la metalurgia, la química y la industria de las telecomunicaciones, como podemos observar aquí en esta foto del inventor del teléfono poniendo en práctica precisamente su mayor invento. Así como en la primera revolución industrial una característica fue la de las patentes, es decir, los inventores tratando de que se les reconozca su trabajo y su inventiva, ahora veremos cómo los capitalistas, es decir, aquellas personas que ya están sacando provecho de estos inventos, en otras palabras, los burgueses, van a comenzar a gozar de grandes ingresos a medida que pongan en funcionamiento toda la nueva maquinaria. Y veremos cómo, según los capitalistas decidan hacerlo, podrán reinvertir su dinero, ya sea en su misma actividad industrial, o de repente, si tienen la capacidad, comenzarán a experimentar la reinversión de sus ingresos, es decir, de sus ganancias, en nuevas actividades industriales, y de esa manera vamos a ver cómo surgen empresas poderosas no solamente en un solo país, sino empresas multinacionales, como llegarán a ser a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las fuentes de energía típicas de la segunda revolución industrial son la electricidad y el petróleo. Hablemos de algunos inventos, así como la máquina a vapor y luego el motor a vapor fueron los inventos trascendentales que permitieron que a partir de ahí se disparen los nuevos inventos. Aquí en la segunda revolución industrial, ese invento principal, ese invento que permitirá que todo comience a nacer como consecuencia, será el convertidor de acero. El convertidor de acero permite precisamente obtener este metal a gran cantidad, a gran escala, pero a bajo costo, a bajo precio. El inventor de este convertidor de acero fue Thomas Bessemer, que en 1855 pudo construir este invento, que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo una forma bastante elocuente, con lo que
podía conseguir, que era precisamente el acero. Pónganse a pensar cómo es que se podía apreciar este invento, esta máquina, de un promedio de 5 metros de alto hace 150 años. Era, era una advertencia de cómo es que las sociedades poco a poco iban a mecanizarse cada vez más. Si hoy sigue pareciendo una máquina enorme, pues hace 150 años posiblemente haya sido vista como una máquina casi hasta monstruosa, una máquina sumamente poderosa. Sin embargo, con la obtención a gran escala de acero, mucha maquinaria comenzó a producirse con este material, y eso permitió que todo en el mundo comience a tener mayor movilidad, a mayor velocidad y sobre todo un ritmo casi desenfrenado. Algunos progresos científicos, por ejemplo los productos farmacéuticos, se ponen de moda. Las pastillas, las píldoras, los medicamentos como los conocemos el día de hoy vienen de esta época, es decir, de mediados del siglo XIX. Se comienzan a producir conservantes que van a afectar directamente a la industria alimentaria, permitiendo que los alimentos duren más que en un promedio natural de su producción. Los plásticos también, que van a envolver precisamente a todos los productos que el consumidor desee comprar. Veamos algunos inventos típicos de esta segunda revolución industrial y veremos cómo muchos de ellos han llegado hasta el día de hoy y siguen siendo de utilidad para nosotros, obviamente con la evolución respectiva de los años. Por ejemplo, el teléfono, que su creador fue Alexander Graham Bell en 1876. El fonógrafo, que permite la reproducción de sonido. Su inventor fue Thomas Alva Edison en 1877. El automóvil, que por fin dejará de tener simplemente ruedas y comenzará a tener llantas con neumáticos, hechas por los hermanos Michelin en 1894, como podemos ver ya en una foto de la época. El cinematógrafo, hecho por los hermanos Lumière, que permitirá por fin pasar a un nuevo nivel de la fotografía. Ahora la fotografía conseguirá el efecto de la animación, poniendo varias fotografías unas tras de otras a determinada velocidad, que los cinematógrafos o los cineastas el día de hoy le llaman frames. De esta manera conseguimos que el cinematógrafo, que es el aparato precursor al cine, se cree, se invente en 1895. Y como no, en 1904 se pondrá a prueba el primer vuelo en aeroplano exitoso conseguido por los hermanos Wright, y que permitirá el nacimiento primero de la industria y luego de diversas empresas aeronáuticas. Hablemos ahora, chicos, no podemos terminar nuestra clase si no hablamos de no solamente los inventos, sino cómo toda esta sociedad industrial terminó repercutiendo en las clases sociales. Hablemos primero de la clase social burguesa, es decir, la de los capitalistas, los que tienen el dinero, y luego también hablemos de la clase trabajadora, es decir, aquella que está poniendo su mano de obra poder hacer que todos estos nuevos inventos funcionen. Por ejemplo, diremos que de 1850 a 1900 se va a observar el auge de las empresas más poderosas. Es en estos años en donde van a nacer los empresarios que muchas veces para nuestros ojos sus riquezas y sus cuentas bancarias son, en fin, son de una cantidad astronómica que pareciera que es imposible que nosotros alguna vez podamos llegar. Sin embargo, en un sistema capitalista como el que estamos hasta el día de hoy, muchos de estos empresarios se hicieron de la nada, empezaron realmente desde cero y muchas veces sin las oportunidades que nosotros mismos podemos tener ahora mismo. Así que la sociedad capitalista tiene muchos defectos, pero también te presenta algunas bondades, como poder surgir de cualquier clase social siempre que uno tenga la capacidad de poner en práctica todos sus conocimientos, y sobre todo siempre que puedas tener el amparo del dinero. Por ejemplo, estos grandes capitalistas van a necesitar nueva maquinaria, pero se van a dar cuenta que no todo termina con la adquisición de las máquinas, sino que es necesario también un mantenimiento de las mismas, y todo esto lleva costos muy elevados.
Por eso es que a partir de 1850 en adelante vamos a ver cómo algunos empresarios se comienzan a volver cada vez más ricos y más poderosos, pero a la vez van quedando cada vez menos en cantidad. Y vamos a ver cómo otro gran número de empresarios siempre se mantendrán en un nivel, digamos, mesocrático, es decir, en una nueva clase media que ni será proletaria, ni será trabajadora, pero tampoco estará al nivel de los mayores empresarios sumamente poderosos. Y estos empresarios medianos los conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Perú es un país típico de empresarios medianos. Son las conocidas MIPES o las conocidas pymes. MIPE significa micro y pequeña empresa y pyme, pequeña y mediana empresa. Justamente es a finales del siglo XIX donde vemos que comienzan a nacer estos tipos de empresarios. Por otra parte, estos empresarios lo que buscan es la máxima rentabilidad y eso solo se va a conseguir con nueva tecnología, aplicando nueva tecnología. La diferencia de los años del siglo XIX con los años actuales es que ahora la tecnología ha rebajado bastante sus costos, mientras que en estos años la tecnología era sumamente cara. Por lo tanto, no todos los empresarios llegaban a tener acceso a esa tecnología. Chicos y chicas, terminemos hablando de la clase social que no es la que tiene el dinero, pero sí ofrece su trabajo manual para que todo esto sea posible, que es la clase trabajadora. Muchas ideas comenzarán a imaginar la forma en que las sociedades deban ser más justas. Una de ellas es el socialismo, digamos un conglomerado de ideas que trae muchas propuestas y que a la vez se divide en dos: el socialismo utópico, que más o menos va entre los años 1800 a 1850, y el socialismo científico, que intentó proponer ideas más concretas entre 1850 a 1900. Hablemos primero del socialismo científico. Se dice que sus autores son mucho más idealistas, son mucho más teóricos, porque sus ideas son muy difíciles de ponerlas en práctica. Sin embargo, muestran una, una gran importancia, porque por primera vez podemos ver cómo la burguesía se está preocupando por pensar, por enfocar el problema de los trabajadores, porque se han dado cuenta que los trabajadores precisamente tienen una gran importancia. Se han dado cuenta que, por una parte, los trabajadores sin los capitalistas no podrían trabajar, no podrían ofrecer su fuerza laboral, pero por otra parte se han dado cuenta también que los capitalistas, con su maquinaria, no podrían obtener la riqueza que ellos quieren si es que no cuentan con la contraparte, es decir, con la demanda laboral de los trabajadores. Entonces, en esta etapa del socialismo utópico, la mayor importancia es la relevancia que llega a cobrar la clase trabajadora dentro del mundo de los pensadores, dentro del mundo de los analistas de la época. Tenemos autores como François Bouboff, que, bueno, lo único que planteó es que en el mundo, con todos los recursos que existen, no debería haber excusa, no debería haber argumento alguno para que exista un ser humano con hambre o que existan las injusticias simplemente. Al parecer, estas ideas no fueron muy bien recibidas en la Francia del momento, porque en 1795 fue ejecutado a través de la guillotina y consiguió la muerte bastante joven, creo que con 24 o 25 años nada más. Sin embargo, las ideas de François Bouboff y de otros tantos inspiraron, por ejemplo, a otros como Carlos Fourier, con su idea de crear falansterios, es decir, crear ciudades desde cero, que desde su nacimiento procurasen, a través de leyes y a través de costumbres, generar una equidad entre todos sus miembros, ya sea entre los trabajadores, ya sea entre los que administren las fábricas, o ya sea entre las autoridades que logren el control de estas sociedades. Sin embargo, estas ideas, aunque parezcan positivas de manera general, tengamos en cuenta que incluso Agustín de Hipona, un santo de la Iglesia, muchos siglos atrás, en el siglo V después de Cristo, ya había propuesto la construcción de la ciudad de Dios, y que todo esto había inspirado a Carlos Fourier. Sin embargo, tienen un aspecto negativo, y es que cuando se los lleva al extremo, sociedades que empiezan desde cero son en verdad sociedades artificiales. Recuerden ustedes que los pueblos no se crean por un acuerdo. Los pueblos se crean de manera espontánea,
Y si tú quieres crear pueblos que traigan planificación, te puedes exponer a lo que el ser humano llegó a vivir en el siglo XX, porque ya en el siglo XX ha habido sociedades completamente planificadas, sociedades que se llaman totalitarias, en donde los planificadores tenían el control absoluto no solo de la sociedad, sino de los propios individuos. Tenemos los ejemplos de la Alemania nazi, de Hitler, o de la Rusia comunista de Joseph Stalin. Así que ya podemos decir que las ideas de Fourier llevadas a un extremo pueden traer más perjuicio que beneficio. Sin embargo, como cualquier autor, es bueno conocer su propuesta para saber hasta dónde puede ser aplicable. Otro de los autores, por ejemplo, es Robert Owen, que se destaca por proponer que los trabajadores deberían tener un nivel y un acceso a la educación para saber por qué y para qué están brindando su trabajo, por qué y para qué están brindando su fuerza de producción y para que gocen también de los beneficios de la producción. Aquí tenemos una imagen referencial de trabajadores saliendo de una fábrica, posiblemente a luchar por sus derechos. Tal vez estamos en una etapa en donde todavía no existen los derechos laborales en muchos países y por lo tanto son sometidos a un régimen de trabajo de más de 12, 14, a veces 16 horas, no solo varones, sino mujeres e incluso niños y niñas. Luego viene, a partir de 1850, el socialismo autodenominado científico, en donde sus autores pretenden ser materialistas, es decir, basarse en el realismo, ser más analíticos y, sobre todo, según ellos, sus ideas sí podían ser puestas en práctica e iban a traer los beneficios que se buscaban. El interés de los autores socialistas científicos radica exactamente en las fuerzas productivas. La mayor propuesta de los socialistas científicos es decir que el problema radica en quién tiene los medios de producción. Ellos dicen, si los medios de producción están en manos de los capitalistas, de los burgueses, esto sí o sí va a traer malas consecuencias, va a traer más perjuicio que beneficio para la clase trabajadora. Por lo tanto, es la clase trabajadora la que debe tener como propiedad a los medios de producción. Y de esta manera, si la clase trabajadora es la que es dueña de los medios de producción, se evitará que siga existiendo la explotación del hombre por el hombre, es decir, de un ser humano sobre otro ser humano, porque ciertamente la clase trabajadora no hará cosas en contra de su propio interés. Bueno, estas ideas que son dichas de una manera tan fácil, sin embargo, en el siglo XX fueron puestas en práctica por muchos países y lamentablemente no trajeron los beneficios que se creía que iban a traer. Pero posiblemente no porque las ideas en sí sean malas, sino porque cuando tú eres un gobernante y llegas a creer que un solo libro tiene la razón o llegas a creer que una sola idea y un solo autor tiene toda la verdad, posiblemente estés cayendo en un enorme error. Por eso es que los autores más característicos de este socialismo científico son Carlos Marx, que se convirtió en un autor que ha influenciado en muchos gobiernos durante el siglo XX, y también otro autor es Federico Engels. Y de esta manera, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase y espero que hayamos podido aprender un poco más sobre el tema de las sociedades industriales, que es en donde nos encontramos todavía viviendo nosotros hasta el día de hoy. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en una nueva clase.